Bueno, hablaremos sobre la inflación, partiendo principalmente por qué es la inflación. Se considera inflación al aumento sostenible en el nivel general de los precios. Podemos decir que el dinero se degrada por el aumento del precio. En este caso tenemos tipos como es la deflación, la desinflación, la reflación, la estanflación y por supuesto la inflación subyacente. También se mide por su magnitud. En la deflación está la inflación moderada, inflación galopante, la hiperinflación, que se da por el exceso de subida de precios. Bueno, como podemos ver, las causas, en caso de las causas tenemos la inflación por consumo, inflación por costes, inflación por autoconstruida y el aumento de la fabricación de billetes, que usualmente se suele dar. En caso de las consecuencias, no necesariamente tienen que ser negativas, podemos encontrar las positivas, como es la alza de precios, que esto ayudaría a reducir el valor de las deudas. Se daría un aumento al salario, pero no a la deuda. No suele pasar, pero en ciertas ocasiones sí. Otros casos sería el aumento del consumo de bienes y servicios, provocando la circulación del dinero. También podríamos ver la pérdida del poder adquisitivo. Ahora tenemos una gran pregunta aquí. ¿Perú viviendo con la inflación? Pues sí. Para los años 80 tuvimos una gran hiperinflación con el gobierno de Alan García. ¿Y por qué se dio esto? Pues por el aumento de nuestra deuda externa, también se daba a disminuir el rendimiento per cápita y por supuesto la devaluación del dólar en un 12%, un gran desequilibrio económico. Y por supuesto el gobierno aprista fue en decadencia. Sin un gobierno estable entonces no existe inversiones. ¿Cuál fue la solución? Pues aumentar los productos y precios. Como podemos observar en la gráfica, en la mayoría de los países hubo un aumento en la inflación desde 2020 al 2022, con lo cual podemos decir que estamos frente a una inflación global, ya que la mayoría de estos países lo están sufriendo. Por ejemplo, Turquía, la cual debido a la falta de tener políticas monetarias y reformas bien estructuradas, la pandemia y la polémica de la guerra entre Ucrania y Rusia, la producción y el consumo se vio afectado. Esto debido al incremento de los precios como lo es la electricidad, gas, agua, alimentos, gasolina, telecomunicaciones y las importaciones por los problemas en la cadena de suministros global. Todo esto ocasionó que muchas de las familias entren en pobreza, donde la mayor parte de su dinero es destinado a los alimentos. Por otro lado, Japón tuvo una deflación durante 2 décadas seguidas, manteniéndose entre el 1%, esto a causa de su exceso de oferta y de la mentalidad deflacionista del país. Sin embargo, tras la pandemia, el conflicto de Rusia y Ucrania, la subida del petróleo y los alimentos a nivel global, el IPC del país llegó a 2.4 en mayo del 2022, lo cual se percibió como algo positivo, ya que desde años Japón lleva implementando medidas para conseguirlo sin éxito alguno. Sin embargo, como esta elevación se debe a factores externos y transitorios, si se llega a solucionar, Japón se mantendrá entre su rango deflacionario. Ambos casos son un claro ejemplo de que tanto la elevación de la inflación como la deflación no son del todo beneficiosas. Asimismo que para algunos países la subida de la inflación resulta un gran problema, para otros países va a resultar una gran oportunidad. Hoy en día, como es evidente, la inflación es una de las preocupaciones más grandes que se está viviendo a nivel mundial y en el Perú no es la excepción. Como se mira en el gráfico, en el Perú en 2020 tuvo una inflación anual del 1.9%, el cual se encontraba en un rango del 1 y 3%, una meta fijada por el Banco Central de Reserva. Esta inflación estaba influenciada principalmente en el alza de precios de grupos de esparcimiento, servicios culturales, así como también en el sector de alimentos y bebidas, transporte, combustible y electricidad. Y para el 2020, pese a que se dio la pandemia por COVID-19 y los impactos negativos que trajo, como la caída del 12% del PIB nacional, Perú mantuvo un resultado estable y la influencia que tuvo a esta inflación principalmente fueron los servicios culturales en alquiler de vivienda, en combustible, electricidad, alimento y bebidas, cuidado y conservación de la salud. Así también de los 532 productos que componen la canasta familiar, 379 incrementaron sus precios, 119 disminuyeron y 34 mantenieron sus precios. Luego para el 2021 se tuvo una tasa alta de inflación del 6.4%, influidos principalmente por los grupos de consumo de alimentos y bebidas, debido al incremento en los precios en aceites, carnes, azúcar, pan y cereales. Luego se encuentra el alquiler de viviendas, así también como el combustible y electricidad, debido al incremento del gas doméstico, gas natural, tarifas de agua y electricidad doméstica.
Así también, el BCRP adopta acciones de política monetaria en respuesta a la proyección de inflación y a sus determinantes. Entre los determinantes de la inflación destacan las expectativas de inflación, la inflación importada, que trae consigo el efecto del tipo de cambio, y las presiones inflacionarias, tanto de demanda como de oferta. Se proyecta que la inflación interanual retorne al rango de meta entre el segundo y tercer trimestre del próximo año. Taiwán y su economía. A causa de la Guerra Civil China, a fines de la década de 1940, Taiwán, como China continental, sufrió hiperinflación, donde sus principales causas fueron financiamiento del gasto con emisión de dinero sin ningún control, situaciones de guerra, depresiones económicas, crisis políticas y sociales. Taiwán desde 1895 a 1945 emitía los yenes taiwaneses, y en 1945 Japón regresó Taiwán a China. Es ahí que se registró una inflación de 399% en el yen. A raíz de esto, el Banco de Taiwán emitió dólares de Taiwán provisionalmente. Luego, este dólar fue reemplazado por el nuevo dólar de Taiwán en 1949, donde su principal fin fue terminar con la hiperinflación. Taiwán y su bonanza económica. En Taiwán se dio la liberación del comercio internacional en la primera mitad del siglo XX, dando un giro de 360 grados luego de haber estado en una situación económica nefasta. Para que los empresarios puedan producir y exportar sus bienes, luego de 1945 el gobierno quitó gran parte de sus restricciones en lo que son exportaciones. Decidió devaluar su moneda, dejar la producción agrícola y pasar la mano de obra al sector industrial, aumentando así su productividad. Además de sus políticas económicas emprendidas, así pasó Taiwán a ser actualmente la economía número 22 por volumen de PBI, logrando la disminución de la pobreza, la brecha entre los ricos y pobres, ¿no?, convirtiéndose en uno de los países con mayor igualdad económica del mundo. También se dio el incremento gigantesco de lo que son las exportaciones, permitiendo así financiar inversiones para seguir con su expansión. La inflación en Estados Unidos es un problema que desde el 2021 hasta la actualidad no logra disminuir sus altas tasas de inflación y que claramente para solucionar esto a largo plazo solo se puede invertir en diferentes políticas, a comparación de lo que se puede hacer a un corto plazo, que no es mucho. Si bien a finales del 2020 la Reserva Federal había pronosticado que la inflación al consumidor permanecería por debajo del objetivo anual del 2% y finalizaría el 2021 con un aproximado del 1,8%. No obstante, ya a inicios de ese año se vio que se registraron datos que eran más altos de los esperados, como vemos en la gráfica. En el mes de marzo tenía 2,7%, en abril 4,2% y así sucesivamente cada mes aumentaba más hasta llegar a diciembre con un 7,1%, ascendiendo tanto así que llega con 9,1% hasta el mes pasado del presente año, destacándose como una de las altas tasas más grandes del mundo. ¿Y a qué se debió esto? Una de las principales causas fue el aumento de los precios del consumidor. Y esto en primera idea era para reactivar la economía. Y una de las medidas que tomó fue recortar las tasas de interés, por ello que los precios subían. Otra causa fue la alta demanda. Asimismo, otra causa fue la respuesta lenta de la Federación, ya que tomaron este problema como algo simple y transitorio, pensando que estos precios desaparecerían a medida que se solucionaron los problemas con las cadenas de suministro relacionados con la COVID. Sin embargo, tardó en responder y de ser transitorio pasó a ser persistente. Ahora último, la Fed ha decidido tomar acciones y aumentar las tasas de interés en casi 30 años como estrategia para detener el incremento de la inflación, provocando que los préstamos sean caros, por tanto la demanda baja y las empresas alivian las presiones sobre los precios. En consecuencia de todo esto, la respuesta del presidente de Estados Unidos fue responsabilizar a la guerra de Ucrania, si bien aportó a la inflación, pero no solamente eso. Asimismo, varios economistas pronostican que la duración de esta elevada inflación permanecerá por encima del objetivo de la Fed del 2% este año, ya que estos mismos anticipan que la inflación en los precios al consumo siga aumentando aproximadamente 4% hacia finales de este año.